Mm. Buenas noches, profesor. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar acerca de la importancia médica de los enlaces químicos en la correlación estructural y manifestaciones clínicas en los estudios de casos. Bueno, ahora pasaremos con la introducción, ¿qué vendría a ser entonces los enlaces químicos? Son las fuerzas que mantienen unidas a los átomos que son fundamentales en la medicina. Su comprensión de estos permite entender desde la estabilidad estructural biológica y el mecanismo de acción de los fármacos en sus receptores hasta la creación de materiales biocompatibles para uso clínico. El índice vendría a ser qué es el enlace químico, enlace covalente, enlace iónico, enlace metálico y por último los casos clínicos. Ahora, ¿qué es el enlace químico? Es la fuerza que une a los átomos para crear estructuras estables en la medicina. Y este llamado, por así decirlo, pegamento es vital. ¿Por qué? Porque es la clave para que los medicamentos encajen en las células, la base que sostiene nuestros tejidos y las herramientas para diseñar nuestros material médico que salva vidas. Ahora pasaremos con los tres tipos de enlaces: enlace iónico, covalente y metálico. Enlace covalente. ¿Qué es? Bueno, es la unión química en la que dos átomos no metálicos deciden compartir uno o más pares de electrones. Siguiente diapositiva. Ahora, a este tipo de enlaces se les conoce como los arquitectos de la vida. ¿Y por qué? Es prácticamente porque las estructuras biológicas más importantes de nuestro cuerpo se mantienen unidas gracias a este tipo de enlace. Lo podemos ver en el ADN, que es el esqueleto que sostiene y protege nuestra información genética, y este está formado mediante ese enlace covalente de tipo fosfodiéster. Y es esta fuerza lo que garantiza que nuestro código genético no se destruya ni se altere fácilmente ante los cambios del entorno celular que pueda haber. También lo encontramos en las proteínas, que son las obreras de nuestras células. Los aminoácidos son las que componen a las proteínas y estas se unen a través del enlace peptídico, que también es un de tipo covalente. Este enlace es tan fuerte y rígido que le otorga a la proteína la estabilidad necesaria para cumplir sus funciones vitales, como por ejemplo actuar de receptoras para los medicamentos que consumimos a diario. Ahora, ¿qué vinculación tienen estos medicamentos con este tipo de enlace? Bueno, es porque estos enlaces son extremadamente fuertes y estables, y es esta estabilidad lo que permite formar a las estructuras de los medicamentos que consumimos o usamos a diario, desde los antibióticos hasta los fármacos más complejos que usamos contra el cáncer. Un ejemplo de un antibiótico tendríamos, por ejemplo, la penicilina. Esta se une de forma covalente a las transpeptidasas bacterianas. Esto es una enzima de la bacteria que lo que hace esta enzima es construir y mantener su pared celular. Entonces, la penicilina se une de forma covalente a estas transpeptidasas y bloquea esta enzima de manera firme, impidiendo así que la bacteria construya su pared celular. Ahora aquí también tenemos las propiedades terapéuticas. Aquí esto más que todo tiene que ver con con lo que son los medicamentos, que es la farmacodinámica, que es cómo se distribuye, y la farmacocinética, que es, no, perdón, la farmacodinámica es el efecto que hace y la farmacocinética es cómo se distribuye. Esto depende netamente de la polaridad. Ahora les voy a explicar dos tipos de enlaces. Bueno, primero tenemos el enlace covalente polar y apolar. En el enlace covalente polar, la compartición de átomos no es de manera equitativa igual, ya que uno de los átomos tiene más fuerza o más electronegatividad, que es la fuerza con la que un átomo atrae electrones. Y en un enlace apolar, los átomos comparten los electrones de manera equitativa. Y ahora, ¿por qué es tan importante esto de la polaridad y la polaridad en los medicamentos? Y es porque para que un medicamento sea exitoso debe haber un balance perfecto entre estos dos, porque si no podría pasar lo siguiente.
Si un fármaco es demasiado apolar, no se va a disolver ni en el estómago ni en la sangre por su baja solubilidad. En cambio, si es demasiado polar, no va a poder atravesar las barreras y membranas celulares para cumplir su función por su baja permeabilidad. En ambos casos, el efecto del fármaco entonces sería nulo y eso no es lo que buscamos al momento de nosotros consumir un fármaco o un medicamento. Entonces, ¿qué es lo que busca un fármaco? Busca un balance preciso de estos grupos funcionales polares y apolares para así lograr una disolución y una penetración celular exitosa. Ahora le doy el pase a mi compañero. Bueno, yo voy a exponer sobre el enlace iónico y metálico, empezando por la unión electrovalente. Ah, Primero tenemos que entender qué es la electronegatividad, como mencioné anteriormente, que es la capacidad electrostática que tiene un átomo para atraer hacia sí mismo debido a su carga positiva de protones en el núcleo de cada átomo. También tenemos que entender la regla del octeto, que hace que los enlaces no se unan porque sí, sino por alcanzar un estado mínimo de energía para pues, lograr una estabilidad con 8 electrones de valencia. Bueno, dicho esto, el enlace iónico ocurre cuando un átomo transfiere uno o dos totalmente a, a otro los electrones que posee debido a que uno tiene una carga de electronegatividad tan fuerte que pues ah, se podría decir le quita los electrones a otro. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, características de esto. Las características de este enlace podemos decir que son sólidos a temperatura ambiente, lo que se da gracias a que pues forman redes cristalinas debido a sus cargas positivas y negativas, haciendo que pues tengan una unión bastante estable, difícil de romper. Esto podemos verlo, por ejemplo, en los cristales de hidroxiapatita, donde su importancia de resistencia en los huesos es fundamental, porque pues si no podría ocasionar fracturas o diferentes daños. Siguiente diapositiva, por favor. Son solubles en agua. Esta característica también es bastante importante porque, por ejemplo, en el suero fisiológico, al ser diluidos los iones de carga positiva en el agua, en el organismo, pues ah, cumplen una función bastante importante, como por ejemplo la osmolaridad, como dije en el suero fisiológico, haciendo que los iones de sodio y cloro intervengan en los cambios corporales, llegando a una estabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora pasaré a explicarles el enlace metálico, que es, bueno, es la unión que se da entre átomos de carácter metálico. Bien, ¿y cómo funciona? Pues cuando varios átomos metálicos están juntos, cada uno desprende sus electrones de valencia debido a que su energía de ionización es muy baja, lo que hace que los electrones estén libres o deslocalizados, permitiendo a su vez su estado sólido. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto le da unas características importantes. Por ejemplo, en el titanio se explica la biocompatibilidad, que
gracias a que el titanio es biocompatible, o sea, lo que significa que el cuerpo no lo rechaza, y esto pasa porque forma una capa de óxido en su superficie que hace ah, que hace que el sistema inmune no lo detecte como una amenaza en sí. Además, ocurre algo llamado osteointegración, que el hueso crece directamente sobre los implantes de titanio, que son bastante importantes, dejándolo fijo pues, en los huesos. También lo podemos ver, por ejemplo, como aquí dice, en la conductividad eléctrica, en los marcapasos, que son bastante importantes para medir el estado de las personas. Siguiente diapositiva. Bueno, eso sería todo. Ahora pasarán a explicar a mis compañeros los casos clínicos. Bueno, ahora yo les explicaré el primer caso clínico, que sería deshidratación por náuseas y vómitos en un paciente pediátrico. Muy buenos días con todos. Hoy para hablarles acerca de la deshidratación. La deshidratación es un cuadro clínico caracterizado por la pérdida normal de líquidos en nuestro organismo, lo cual va a causar pues una disminución del volumen de agua a nivel corporal, ya que se llama hipovolemia. Esta enfermedad o este cuadro clínico afecta principalmente a niños y adultos mayores, ¿ya? Y principalmente está causada por diferentes agentes que pueden ser virales o bacterianos. Las principales manifestaciones que tiene la deshidratación en el organismo pues es dolor abdominal, problemas neurológicos, sensación de cansancio y de fatiga, ¿ya? Y esto está producido pues por las pérdidas gastrointestinales que se producen, que pueden ser a través de náuseas y vómitos y también pueden ser por las diarreas excesivas. Juntamente con la pérdida de líquidos también se produce la pérdida de electrolitos como el sodio y el potasio, que tienen que ser detectados a tiempo para proceder a su reposición en forma adecuada. El manejo de la deshidratación incluye la reposición de líquidos y electrolitos y también identificar la causa de fondo, ya que si no identificamos la causa de fondo, pues los síntomas van a continuar y esto podría ser perjudicial para la salud tanto de los niños como de los adultos mayores. Bueno, como el personal de salud lo mencionó, la deshidratación ocurre cuando hay una pérdida excesiva de líquidos. Esto puede ser causada por vómitos, náuseas y diuréticos, es decir, medicamentos que aumentan la excreción de orina. En este caso vamos a ver a un paciente pediátrico femenino de 8 años y 6 meses que mm, que fue por un dolor abdominal tipo retorcijón de duración de 3 días y, y vómitos y náuseas de duración de 2 días y un rechazo a los alimentos de 2 días. Y también vemos que em, no tiene alergias, por lo que cualquier medicamento puede ser administrado. Siguiente diapositiva, por favor. Después vamos a ver el examen físico de ingreso. Vemos que entra consciente, orientada y activa. Esto son las condiciones regulares. Y también vemos que hay signos de deshidratación, que es la palidez cutánea, la mucosa semihúmeda y la hipotonía ocular. Es necesario recalcar que la hipotonía ocular ocurre cuando la presión intraocular es menor de 5 o 6 milímetros de mercurio, cuando lo normal sería de 10 a 21 milímetros de mercurio. Después vamos a ver las funciones vitales. Vemos la frecuencia cardíaca de 122 latidos por minuto y esto nos indica una taquicardia leve, ya que en un niño de 6 a 11 años, la frecuencia cardíaca debería ser de 115 a 120 latidos por minuto. Después vamos a ver la temperatura de ingreso desde 36,5 grados Celsius y después se va a elevar a 39,4 grados cuando de igual manera de un niño de 6 a 11 años debería estar entre 36,8 a 37 grados Celsius. Y por último, la saturación de oxígeno vemos que está un poco baja, ya que está en 94, cuando debería estar en un 95 o un 100%.
Siguiente diapositiva, por favor. Después vamos a ver los resultados del laboratorio. En este caso nos han pedido un hemograma completo. El hemograma es un examen de sangre que se toma para poder ver los diferentes parámetros, sobre todo las células sanguíneas como glóbulos blancos, glóbulos rojos y bueno, en este caso vemos que los segmentados están elevados. Estos segmentados son neutrófilos o abastonados, que son la primera línea de defensa, son glóbulos blancos y en este caso eh, nos indica una leve infección. Siguiente diapositiva, por favor. Después vemos la bioquímica sérica. De igual manera es un examen sanguíneo que en este caso vamos a ver la función hepática y vemos que la amilasa sérica está elevada y esto nos puede dar un proceso de pancreatitis, pero en este caso no en este caso se debe por las náuseas y los vómitos. Siguiente diapositiva. Bueno, en el examen de orina todos los parámetros están normales y en la reacción inflamatoria en heces vemos los leucocitos, que estos leucocitos también se elevan cuando hay un proceso infeccioso. Siguiente diapositiva. Bueno, como medicamento que se receta es la dimeticona o simeticona. En este caso, la dimeticona es un antiflatulento y este evita los gases y también va a ayudar al dolor abdominal. Siguiente diapositiva. Le dejo con mi compañero para que le explique el siguiente caso. Yo les voy a hablar sobre el segundo caso, que, bueno, les voy a decir un poco de teoría sobre la anemia falciforme. Siguiente diapositiva. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la anemia falciforme? Bueno, la anemia falciforme es una enfermedad genética que es adquirida por padre y por madre. Dicha enfermedad genética es muy caracterizada por las formas de los glóbulos. Por ejemplo, en estas dos imágenes se puede mirar una imagen que se encuentra un glóbulo rojo en forma de hoz, lo que significa que hay una malformación en el glóbulo y que ese paciente tiene anemia falciforme. Y en el otro lado de la imagen se puede mirar un glóbulo en forma de disco, lo que significa que es un glóbulo que se encuentra normal. Siguiente. Ya, en este caso, como ya mencioné hace un momento, aquí se encuentra lo que yo dije sobre la forma de los glóbulos. Como ya mencioné que la característica forma de hoz y la forma de disco, que generalmente la forma de hoz lo presentan, lo presentan cuando una persona tiene anemia falciforme y en caso de que no sea en forma de hoz y sea en forma de disco, es porque el paciente se encuentra sin anemia falciforme. Ya, aquí en esta imagen, ¿qué se puede mirar? En esta imagen se mira una obstrucción a causa de la malformación del glóbulo rojo, que en este caso, como ya mencioné en su momento, por su forma que tienen, eso hace que para ellos se les sea más difícil pasar por las vías del cuerpo. Siguiente. Ya, aquí en este caso se puede mirar la causa de la malformación, que se da en el gen alfa globina y en el gen beta globina, y principalmente en el gen beta globina. Siguiente. Ya, bueno, esta es la parte del gen beta globina y específicamente está mostrando la parte en donde se da la mutación genética. Siguiente. Aquí se puede mirar la diferencia de hemoglobina normal y una hemoglobina S. Siguiente. Ya aquí, como ya mencioné hace un momento, al momento de que hay una malformación en en la hemoglobina, se forman así como, es como, ¿cómo les puedo explicar? A ver, es como o sea, hace que se vuelva un poco más, si se podría decir en pocas palabras, o sea, que se forman, que tengan formas paralelas y eso hace que sean más rígidos al momento de pasar por por las vías de sangre. Siguiente. Ya aquí en este caso se puede mirar la estructura de la hemoglobina. Siguiente.
Ya como ya mencioné hace un momento, esta enfermedad es una enfermedad 100% de origen hereditario, o sea que es una enfermedad que no se contagia. Bien. Siguiente. Ya, los síntomas que presenta dicha enfermedad es una anemia crónica. ¿Por qué una anemia crónica? Ya que en este caso, como ya, bueno, la mayoría ya sabemos, es el tiempo de vida de la hemoglobina, que es de 120 días. Lo que en este caso, cuando un paciente tiene anemia, su tiempo de vida es de 10 a 20 días. Siguiente. Y aquí se pueden mirar unos síntomas y entre ellos los síntomas más importantes son la decoloración del ojo y el color amarillento que presentan y también este, la obstrucción en los órganos. Siguiente. Muy buenos días, mi nombre es Edgar Rodríguez Villanueva, soy médico geriatra y actualmente me encuentro laborando en el Hospital 3 Yanaguara de Salud. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la anemia falciforme, también conocida como anemia drepanocítica o enfermedad de la hemoglobina S. Empezaremos por definir la enfermedad de anemia falciforme. Esta es una alteración de la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos. Es un trastorno genético que se hereda de padres a hijos con un carácter autosómico recesivo. Es decir, que para presentar la enfermedad en una persona necesariamente debe recibir un gen alterado del papá y un gen alterado de la mamá. ¿De acuerdo? Esta alteración genética confiere ciertas propiedades diferentes a los glóbulos rojos. Normalmente los glóbulos rojos tienen una forma de disco, ¿ya? Pero al tener esta mutación genética de la hemoglobina, se forman una especie de bastones, ¿ya? La hemoglobina forma una especie de bastones dentro del glóbulo rojo, lo cual va a alterar su forma y su arquitectura normal, presentando ya no una forma de disco, sino una forma de media luna o sino una forma de hoz, lo cual va a alterar todas las propiedades de los glóbulos rojos. Por ejemplo, ¿no? Estas glóbulos rojos alterados pues normalmente tienen un promedio de vida de 10 a 20 días, cuando normalmente el promedio de vida de un glóbulo rojo está entre 90 y 120 días. Entre las principales manifestaciones clínicas que va a producir esta enfermedad son problemas de dolor, ya que la deformidad que presentan estos glóbulos rojos no va a permitir un adecuado desplazamiento a través de los vasos sanguíneos, pudiendo producir atrapamiento de estos glóbulos dentro de los mismos, lo que va a causar un problema de hipoxia. No olvidemos que los glóbulos rojos a través de la hemoglobina son los encargados de transportar el oxígeno. Al no llegar oxígeno a los tejidos de nuestro organismo, definitivamente se produce pues una crisis de dolor por hipoxia. Ya estas crisis de dolor pueden ser muy severas, lo que va a requerir tratamiento médico. Otras alteraciones que se van a presentar también es la anemia, de acuerdo a la anemia en sí, ya debido a que por la deformidad de estos glóbulos rojos, muchos de ellos se rompen fácilmente, perdiendo hemoglobina, entonces que lo podemos detectar a través de análisis de sangre. Y también los glóbulos rojos pueden, al destruirse por esta alteración genética, van a producir una coloración amarillenta en la piel que se conoce como ictericia, debido a que el glóbulo rojo, además de hemoglobina, también tiene pigmentos biliares que van a dar esa coloración anormal, especialmente en los ojos y en el paladar de esta coloración amarillenta por la destrucción anormal. Ahora hablaremos un poco del diagnóstico y el tratamiento. Para hacer el diagnóstico nos basta hacer un examen simple que se llama frotis de sangre periférica, donde al microscopio pues vamos a ver estos glóbulos rojos alterados que tienen forma de hoz o de media luna. ¿De acuerdo? Si queremos ser más específicos, entonces se podría buscar las alteraciones genéticas que presentan estos glóbulos rojos para dar un diagnóstico definitivo. Ya, en cuanto al tratamiento, el tratamiento va dirigido principalmente a establecer o tratar los síntomas, ¿no? Por el acúmulo de estos glóbulos rojos que no se van a desplazar normalmente por los vasos sanguíneos, pueden producir dolor, como ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, para esto tendremos que utilizar analgésicos cuando se presente la crisis de dolor. También se utilizan medicamentos como la hidroxiuria, ya que van a hacer que estos glóbulos rojos tengan cierta elasticidad para poder cumplir su función de transportar el oxígeno
a las diferentes partes de nuestro organismo. Y cuando ya hablamos de terapias más avanzadas, pues estamos hablando de terapias genéticas, donde hay manipulación de células madre, donde se manipulan estos genes alterados, cambiando la configuración de los mismos y volviéndolas a insertar en el ser humano, ya lo cual tendría pues un carácter curativo. Y el otro tratamiento que se puede realizar es el trasplante de médula ósea, para que la médula ósea, que produce no solamente glóbulos rojos, sino también glóbulos blancos y plaquetas, pueda producir glóbulos rojos normales, ¿de acuerdo? Pero no olvidemos que estos dos últimos tratamientos pues tienen riesgos adicionales, ya que habría que valorar muy bien al paciente antes de realizar los mismos. Bueno, ahora gracias a la acotación que dio el doctor, pasemos a mi caso clínico. Bueno, yo en este caso les voy a presentar a un paciente de 28 años de edad, masculino afrodescendiente. Dicho paciente fue diagnosticado con anemia falciforme desde su primer año de edad y su tratamiento de él fue a base de, ¿cómo se llama?, de cambiarse de sangre continuamente. Bueno, en este caso yo les presento aquí un hemograma. ¿Y qué vamos a hablar en este hemograma? Principalmente en este hemograma vamos a hablar el nivel de hemoglobina, el volumen corpuscular medio, el ancho de distribución eritrocitaria y también vamos a hablar sobre el nivel de leucocitos y el nivel de linfocitos. Teniendo todo esto en cuenta, pasemos a analizar cada uno. Ya, en este caso, primero vamos a analizar el nivel de hemoglobina. Como vimos en el hemograma, el paciente presenta un nivel de hemoglobina 7,89 gramos por decilitro, lo que significa que es un valor demasiado bajo, cuando su valor normal debería ser de un 13,2 o un 16,6 gramos por decilitro. Ahora también pasando a los leucocitos, vemos que el paciente presenta 23,800 microlitros, lo que significa que es un valor súper elevado, ya que un valor estable debería ser de 4.500 a 11.000 microlitros. Ahora, nosotros, según este diagnóstico, nosotros nos damos cuenta que el nivel de hemoglobina del paciente es demasiado alto, ¿no? Ya. Bueno, ahora pasando al siguiente cuadro, y como ya recalqué que el paciente presenta una anemia, pero no una anemia normal, sino presenta una anemia severa, ya que su valor es demasiado bajo. Pero también hay que recalcar principalmente que el paciente presenta una normocromía. ¿Y qué es la normocromía? La normocromía también estaba en el hemograma y eso se llama la hemoglobina corpuscular media. El paciente presentaba un nivel de 32,5 picogramos, lo que significa que era una normocrómica. Ahora pasando al volumen corpuscular medio, o más conocido como BCM, el paciente presenta 94,7 femtolitros, lo que significa que es normocítico. O sea, ¿qué es normocítico? Que el tamaño de sus glóbulos en general es normal. Siguiente. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, vamos a analizar el siguiente cuadro. El siguiente cuadro es súper importante, ya que en este cuadro principalmente vamos a hablar sobre el RDW o el ancho de distribución eritrocitaria. Y vemos que nos presenta un valor que es exageradamente elevado, que es un 23,5%. Y cuando un valor estable debería ser de un 11% o un 15%. Ya, o sea, nos quiere decir que la variación del tamaño de los glóbulos rojos es inestable. ¿A qué se debe esto? Esto se debe principalmente a la médula ósea. O sea, ¿qué tiene que ver la médula ósea con la anemia falciforme? Tiene que ver mucho, ya que la médula ósea principalmente se encarga de producir la sangre mediante la hematopoiesis. Y como ya mencioné hace unos momentos, el tiempo de vida de la hemoglobina, que es de 120 días, un tiempo de vida normal. Pero cuando un paciente presenta anemia falciforme o en general una anemia, eh, su tiempo de vida es de 10 a 20 días, lo que significa que la médula ósea entra en un estrés constante por tratar de nivelar el nivel de hemoglobina en sangre. Así que por eso se da este porcentaje que es demasiado alto, que es un 23,5%. Ahora, pasando al nivel de leucocitos del paciente. El paciente presenta un nivel de leucocitos de 23,800 microlitros, lo que significa que es un valor súper elevado, como mencioné en su momento. Y ahora, teniendo todo esto en cuenta,
analicemos los linfocitos del paciente. El paciente presenta un 65% de linfocitos, lo que significa que también es un valor demasiado elevado, cuando un valor normal debería ser de un 20% a un 45%. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, pasemos al valor del linfocito absoluto, que en este caso el paciente presenta un 15,470 microlitros, de acuerdo al hemograma, pero un valor ideal debería ser de 1000 a 4800 microlitros. Bueno, con eso, ¿a qué conclusión llegamos? La conclusión a la que llegamos fue de que el paciente sufre una infección viral concomitante que fue causada debido a una crisis hemolítica, o sea, una anemia falciforme severa. O sea, que el paciente, aparte de la anemia falciforme que ya estaba controlada, porque generalmente se le estima un tiempo de vida a las personas que sufren de anemia falciforme, hasta 50 años, 60 años como máximo. Pero en el transcurso de esos años, el paciente va sufriendo unas complicaciones, entre ellas es un dolor torácico y entre otras es ¿cómo se llama? La inflamación de los órganos. Así que el paciente, en este caso, para contrarrestarlo, él se cambiaba de sangre constantemente. O sea que el paciente trataba de llevar una vida normal, pero el paciente contrajo una enfermedad externa que eso hizo que el nivel de leucocitos se eleve. Bueno, esto fue mi caso clínico, gracias.